Hola, ¿qué tal? Ya vamos a comenzar esta, le he llamado aventura de tratar de analizar lo de los mitos griegos a través de ciertas imágenes que ellos fueron generando para poder interpretar su realidad y a través de ello también poder interpretar nuestra realidad. Siempre se ha menospreciado el mito como una forma no científica, una forma de alguna manera eh, más vulgar o una forma muy primitiva de poder entender la realidad. Siendo de que el mito ha estado en todos los pueblos originarios. En Chile tenemos la experiencia, ¿no es cierto?, de varios pueblos, pero dentro de ellos, ¿no es cierto?, Chiloé, donde hay mucha riqueza en la mitología. Y es la forma, ¿no es cierto?, más, podríamos decir, emocional de interpretar lo que está ocurriendo. Voy a hablar un poquito de los mitos, pero básicamente me voy a centrar en la mitología griega, dado que ellos fueron los primeros psicólogos que existieron, ¿no? Lo primero que existió fue la psicología filosófica, tratando de entrar en esta alma humana, en esta mente, y tratando de resolver las situaciones que nosotros, o por lo menos interpretarlas. Y lo mismo está sucediendo hoy día, ¿no? Cada vez que hay una confusión, cada vez que la humanidad entra en una situación complicada, la filosofía es un buen instrumento como para poder entender la realidad, analizarla y dar respuesta a lo que nos está sucediendo. Por eso es que he tomado la decisión, más que hablar de elementos de psicología, más que hablar de la ansiedad o de cómo resolverlo con técnica, esta vez y en esta parte es empezar a hacer pequeños análisis con respecto a esto, con respecto a poder saber qué es lo que nos está ocurriendo y que de alguna forma la vida del ser humano, al ser no cíclica, quizás tan en ese concepto de que todo es un eterno retorno, sino que por lo menos es una espiral, o sea, en esta espiral vamos desarrollando algunas cosas, hemos desarrollado ciencia, hemos desarrollado cultura, hemos desarrollado arte, pero siempre está por detrás quizás la problemática humana sin resolver en forma constante. Y es por eso que es válido lo que ellos plantearon con lo que nosotros planteamos. Cuando yo enseño hipnosis, una de las cosas que yo le digo a mis alumnos es que existen dos mentes, que antiguamente quizás lo hablábamos de la mente consciente y del inconsciente. Hoy día yo prefiero hablar de la mente racional, lógica y de la mente emocional. Y que muchas veces lo que se va enfermando en el ser humano no son malos razonamientos, aunque muchas personas lo puedan tener. Lo que se va enfermando es la emoción. Y esta mente emocional es la que en este minuto estamos con algunas problemáticas y que finalmente las personas tratan de resolverlas, quizás fumando, comiendo, tomando o haciendo cualquier otro tipo de actividad, tratando de bajar, por ejemplo, la ansiedad, el estrés. La mente emocional no habla como estoy hablando en este minuto. La manera que yo estoy hablando es con mi mente racional. La mente emocional es igual que los sueños, es a través de imágenes, de simbología. Por lo tanto, toda la mitología podríamos considerarla como una analogía simbólica de lo que nos estaba ocurriendo, o sea, de una manera de poder interpretar eso. Y es por ello que nosotros, a través de estos encuentros, que pretendo que no sea uno solo, sino a través de varios encuentros podamos analizar, por lo menos unos 4 o 5 encuentros, analizar algunos mitos y cómo esos mitos interpretaron su realidad, que sigue siendo válida, y poder interpretar nuestra realidad, pero junto con ello ver algún grado de solución o por lo menos tener algunas luces por donde podemos ir solucionando todo esto. Bueno, la idea es la siguiente. Para analizar los mitos griegos, yo me voy a basar en primer lugar en un poeta y historiador griego que es más o menos del año 700 antes de Cristo.
es clásico, ¿no es cierto?, de Hesíodo, a través de la poesía y de su análisis histórico, él empieza a determinar el nacimiento de los dioses. Por eso su libro clásico en estos temas es Teogonía, la Teogonía de Hesíodo, o sea, el nacimiento, Teogonía, el nacimiento de los dioses, que coincide evidentemente con una cosmogonía, o sea, el nacimiento del universo, del cosmos. Es interesante cómo los griegos hacen ese nacimiento de los dioses en relación también al nacimiento del cosmos y dentro de ello el nacimiento del ser humano. Es aún más interesante saber de dónde venimos nosotros según esta visión mitológica griega, que no es similar ni igual en nada en lo que es la visión, por ejemplo, del judaísmo, del cristianismo, de Adán y Eva y el paraíso. No tiene que ver con eso, tiene que ver con otra cosa y que quizás la hace aún más real y aún más humana. Algunos han dicho incluso de que el gran problema de la humanidad, sobre todo del ámbito del cristianismo, de todos estos pueblos y países que adoptaron como religión, fue el hecho de creerse superior a la naturaleza y dominar toda la naturaleza. Y por eso en ese dominar la hemos ido destruyendo y hoy día tenemos problemas bastante con la misma naturaleza. Entonces, la visión del griego es bastante distinta, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo primero es interesante es decir que la primera deidad que Hesíodo plantea de que existió fue el caos. Y es una cosa muy interesante porque hoy día muchos te plantean eso, que la gran realidad que existe en el universo y en el entorno nuestro es el caos. Filósofos lo han planteado. De hecho, por ejemplo, Immanuel Kant te plantea que nosotros tenemos algunas fórmulas mentales para ordenar el caos, porque en la realidad es caos, pero nosotros lo vemos en forma ordenada. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros tendemos con nuestra mente racional a tener todo ordenado. Por eso el caos es el enemigo, o podríamos decir el contrario, el nous. Y el nous es el conocimiento, es esa deidad del orden. Caos y orden. Y de alguna forma, si ustedes ven en nosotros y en nuestro interior, lo que existe en este minuto a través de la pandemia, a través de todo del COVID-19 y todo lo que nosotros estamos escuchando, es caos y tratando de mantener un orden. Entonces, la idea es que no, estos dos dioses, podríamos decir, cohabitan en nuestra mente, cohabitan en nuestra existencia y cada uno de nosotros y también como sociedad fluctuamos entre este caos y este orden. Vamos en forma constante moviéndonos. De hecho, se dice que uno no conoce algo, no sabe algo realmente, si no logra ordenarlo en la mente. No basta información. De pronto nosotros por los medios de comunicación social, a través de las redes sociales, vamos adquiriendo mucha información. Pero si esa información no es ordenada en nuestra mente, entonces no pasa a la mente racional porque no habría ahí un conocimiento. Bueno, de hecho la palabra conocimiento era la palabra antigua y ahí viene del dios nous, del orden. Una información ordenada en nuestra mente es el conocimiento. Información caótica en nuestra mente no es conocimiento y queda en el ámbito emocional. Y si queda en el ámbito emocional, entonces nos va a dar temor, o nos va a dar rabia, o nos va a dar tristeza, nos va a dar ansiedad, nos va a dar angustia. Entonces, una de las razones de que no solamente hay que ver y asimilar información, sino que esa información tiene que en nuestra mente estar ordenada. Y muchas veces la ordenamos cuando la escribimos, la ordenamos cuando las conversamos, no solamente la ordenamos cuando las escuchamos. Es como cuando unos amigos se dedican a conversar muchas horas y de pronto se detienen y decir, oye, ¿y cómo llegamos a conversar esto? La mente, sobre todo emocional, es muy caótica. Y si ese caos hace de que nosotros no tomemos decisiones y muchas veces, si la llegamos a tomar, la tomemos en forma incorrecta. Entonces, la idea, lo primero que te plantea Hesíodo ya
en el año 700 a.C., es que evidentemente hay una pugna en el ser humano entre el caos y el conocimiento, o sea, el orden. Y esa pugna es la que nosotros tenemos que salvar. Vale decir que ante las problemáticas que nosotros tenemos, no solamente ahora con la pandemia, sino que también en la vida normalmente, lo que debemos lograr es un orden, un entender. Y evidentemente que en estas dos deidades, el caos y el nous, tiene que haber un equilibrio. Y si no existe ese equilibrio, se produce entonces un trastorno muy grave, que es lo que nos produce a nosotros no tener un equilibrio entre nuestra mente racional y nuestra mente emocional. Y es por eso que yo planteo siempre de que las personas, cuando tienen éxito, es porque las dos mentes están unidas, las dos mentes quieren lo mismo, y tienen fracaso cuando las dos mentes están en pugna. Una quiere una cosa y la otra quiere otra distinta. Entonces quiero dejar de fumar, pero no quiero dejar de fumar. Quiero estar con una persona, pero no quiero estar con esa persona. Cuando entro en esa pugna interna de la razón con la emoción, se produce entonces lo que nosotros vamos a ver que se produjo también en el mundo de los dioses. Bueno, de este caos y de este nous, evidentemente se va a generar una diosa muy importante, ¿no? Y esta diosa que se genera a sí misma incluso es Gea. Gea, la tierra, la madre tierra, ellos la ven como una diosa muy fértil, que a pesar de todo lo que le puede ocurrir, siempre está teniendo hijos. Todo la fecunda, pero sobre todo un dios la fecunda constantemente. Ellos dicen que Urano, que es el dios del universo, todas las tardes se recuesta sobre Gea y la fertiliza. ¿Qué es Urano? Es la noche, podríamos decir, el universo, las estrellas. O sea, ellos veían que el atardecer era porque Urano amorosamente se recostaba sobre Gea y la fertilizaba. Ellos ya veían de que la Tierra era extremadamente fértil. Nosotros lo podemos ver también, por ejemplo, en Chernobyl y en otros lugares que ha habido catástrofes muy grandes, donde todo casi se ha destruido. Dicen que lo único que sobrevivió en Chernobyl fueron las cucarachas. Bueno, hoy día no hay solamente cucarachas, o sea, hoy día la vida está resurgiendo, a pesar de que todavía hay contaminación, que todavía hay peligro. La Madre Tierra como que siempre se encarga, ¿no? Cuando hubo la glaciación, donde gran parte de la Tierra quedó bajo hielo y podría haberse muerto todo, surgió de nuevo. Y si la teoría de la destrucción de los dinosaurios fue este meteorito que oscureció la Tierra durante años y por eso los herbívoros no tenían que comer y posteriormente fueron muriendo y los carnívoros ya no tenían a estos herbívoros para comérselos y también murieron. Si eso es verdad, vean ustedes todo lo que surgió ahora. Dicen que gracias a eso los mamíferos que estaban bajo la tierra fueron los que pudieron sobrevivir y continuaron todo. Y las semillas volvieron y etcétera, etcétera. O sea, Gea para el griego es es de una fertilidad enorme. Y Urano siempre, ¿no es cierto?, iba fertilizando y ahí podemos ver toda esta riqueza. Pero dentro de los dioses que se van también generando, porque no solamente es la tierra, también se van generando los dioses, una de las características siempre que va a tener un dios es que es inmortal. Ya vamos a ver que el ser humano siempre ha querido ser como Dios y vamos a entender por qué de pronto tenemos esa idea de la inmortalidad y nos choca tanto el tema de la muerte. En filosofía y sobre todo en antropología se ha dicho muchas veces, y muchos filósofos lo han sostenido, que el único tema realmente filosófico es el suicidio, como decían los existencialistas, o sea, el tema de la muerte. ¿Para qué nacemos si tenemos que morir? Ese principio filosófico básico está aquí también, o sea, el ser humano siempre ha querido ser como Dios, o sea, busca la ley de la juventud, el no morir, el de prolongar la vida. Y hoy día estamos, ¿no es cierto?, ante una pandemia donde se está viendo mucha muerte y eso es lo que nos va produciendo el gran temor. No es solo el contagio, es el tema de la muerte como un tema muy importante. Y aunque las personas tengan creencias, esas creencias de pronto quedan en jaque con este tema de la muerte. Hay personas que son cristianas que dicen, bueno, la muerte, después hay una resurrección, otras personas, ¿no es cierto?, creen en la reencarnación, después voy a reencarnar nuevamente. Entonces uno podría decir, entonces, ¿dónde está el problema de morir?
Pero igual existe ese temor y finalmente hay un resguardo de la vida. Entonces, uno de los dioses, dentro de los dioses que va generando, hay un dios que decide y quiere lograr el poder que se está generando. Ese es otro tema, que en la medida de que las cosas se van organizando, se van generando poderes. Y cuando se generan poderes, hay pugna de poderes. Y eso nosotros lo vemos a diario, y no solamente en este país, en todos los países, en todo lo que yo, países que he ido a dar clases, etcétera, veo exactamente lo mismo, cómo las personas están en desagrado con sus gobernantes por esta pugna de poderes que se van viendo dentro de las cúpulas y que se van, ¿no es cierto?, organizando entre ellos, y la gente se siente desvalida. Entonces, aquí también uno de estos dioses quiere ser Dios, y este Dios que está generándose, que es hijo, ¿no es cierto?, es Cronos, el Dios del tiempo. De ahí viene todas las enfermedades, ¿no es cierto?, crónicas. Cronos, Dios del tiempo. Y el Dios del tiempo quiere vencer al universo. Miren la imagen que está armándose. El que está gobernando finalmente, porque Caos y Nous son dioses más etéreos, más globales, pero de pronto surge este universo que fertiliza a Gea en forma constante y que está gobernando la Tierra, está gobernando lo existente. Pero el tiempo quiere tomarse el poder. Y para tomarse el poder, la única forma, no puede matar a un dios. Los dioses no mueren, está la inmortalidad. Y dentro de esa inmortalidad, la única manera de poder quitarle el poder es eso, quitarle su fuerza. Y la fuerza radica en un dios, en sus genitales, en la virilidad. Vir, de ahí viene virtud, es fuerza, significa fuerza. Entonces ahí radica en su virilidad la fuerza de ese dios. Entonces decide Cronos eh, cercenar los miembros viriles de Urano. Y simplemente lo que hace él es aguardar que el atardecer, o sea, cuando Urano se vaya a recostar amorosamente sobre Gea, él se abalanza y hace eso, corta los miembros viriles de Urano. Aquí ocurren dos fenómenos, o sea, varios en realidad, porque uno de los fenómenos es que se va a tomar el poder, el tiempo. El tiempo se va a tomar el poder. Eso es una cosa muy importante, porque muchos sentimos quizás eso, que el tiempo va avanzando, que ojalá pase luego este tiempo, y hablamos mucho del tiempo, como una realidad, siendo que varios filósofos han planteado que el tiempo no es una realidad. Por ejemplo, Aristóteles planteaba de que el tiempo era la medida del movimiento. O sea, en la medida que se mueven las cosas, tienen tiempo. Entre más se mueve, más tiempo hay. Es como cuando yo quiero congelar una carne, donde le quiero quitar tiempo, o sea, que no pase el tiempo por esa carne. Al congelarla le estoy eliminando el movimiento molecular que está teniendo. Y cuando la quiero cocinar, la pongo en microondas o la pongo en agua hirviendo. ¿Para qué? Para acelerar su movimiento. O sea, pareciese que el tiempo tiene mucho que ver con eso, de una medida del movimiento. Ya nombré a Kant, también era una de esas categorías que él llama a priori, que hace de que nosotros entendamos en un antes y un después. Pero hoy día hay otros tipos de física que te están planteando eso, de las curvas del tiempo, de que en realidad hay tiempos paralelos, etcétera, etcétera. Se ha ido haciendo cada vez más complejo. Acá, Cronos como tiempo se toma el poder. Segunda cosa, es interesante de que cuando lo hace, que lo hace con una guadaña, ¿no es cierto? O sea, como una hoz, parecido a eso, es lo que aparece en la muerte, normalmente dibujada con la capucha, ¿no es cierto? Y con la guadaña. Y con esa guadaña, él, Cronos, lo cercena, lo corta en picadillo y lanza los pedazos al mar. El mar no los quiere tener
porque son parte de una deidad, teme quizás la venganza o cualquier tipo de problema y los trata de mantener en la superficie. También lanza la guadaña como hacen algunos cuando hacen algún crimen, etcétera, que lanzan el arma al agua para que no lo descubran. Lo mismo hace Cronos. Finalmente, ¿qué ocurre con eso? Finalmente lo que ocurre es que de esos miembros ya cercenados y mutilados y cortados surge una espuma en el mar. Y en esa espuma surge la más bella de todas las diosas, Afrodita. Venus va a ser, ¿no es cierto?, en otra cultura. Afrodita nace de un dios cercenado, o sea, la belleza, vean ustedes, de algo muy malo, algo muy feo, algo que no debió haber ocurrido, finalmente siempre va a surgir algo, incluso mucho mejor de lo que era. Entonces, esa esperanza de que todo lo que nos está ocurriendo, por muy malo que sea, va a depender mucho quizás de la actitud, de las situaciones en que veamos surgir algo que sea mucho mejor. Entonces, esa esperanza, esa visión griega, también nos puede ayudar hoy día a pensar en que todo esto puede ir mejorando. Pero surge otro elemento adicional. Urano, antes de perder el poder, le da una maldición a Cronos. Y la maldición que le da a Cronos es que le dice que así como él ha hecho con él, de quitarle el poder de esa forma, uno de sus hijos lo va a hacer con él. Cronos, ante esa maldición de su padre, toma la decisión de que cuando tenga hijos, lo que va a suceder es que, como no los puede matar porque son deidades, se los va a engullir, se los va a tragar. Y con eso va a evitar de que uno de sus hijos haga exactamente lo mismo que con él. Y cuando va teniendo hijos, porque finalmente tiene varios hijos, hijas e hijos, se los va comiendo. Y esa es una de las cosas que a veces nosotros sentimos con respecto al tiempo, que nos va comiendo. Y miramos hacia atrás y vemos cómo el tiempo ha ido pasando y nos ha ido engullendo. O sea, esa visión de que esta deidad muy poderosa nos va comiendo en el tiempo. En realidad después, evidentemente, va a ir sucediendo una serie de acontecimientos. Dentro de ellos es que la pareja de Cronos, Rea, era otra, ¿no es cierto?, de las deidades, estamos hablando de los titanes aquí y todo. Dentro de estas deidades, ella le va entregando, él le obliga a Cronos a entregarle envuelto en pañales a los hijos recién nacidos y él se los traga. Y así ha sucedido con 5 hijos e hijas, pero de pronto decide Rea no entregarle el último de los hijos. Ella decide, bajo el peligro de que lo descubriera, pero como ya observó cómo lo hacía constantemente, entonces lo que va a hacer es lo siguiente: lo va a enrollar una piedra, una roca grande en pañales y se los va a entregar, para que con ello crea entonces que se ha tragado su último hijo. Y por mientras manda a ese hijo a esconderse. Ese hijo que se esconde es Zeus. Ya lo hemos escuchado. Y Zeus es el que es salvado de ser engullido. Evidentemente esto cae en la trampa Cronos, o sea, el tiempo va engullendo pero no va considerando, o sea, simplemente lo va haciendo casi en forma automática, y de pronto surge lo siguiente, de que le empieza a molestar la piedra en su estómago y debe tomar un brebaje para alivianarse, y expulsa la piedra con todos sus hijos. Es ahí
cuando se arma una guerra entre los dioses. Y eso es una cosa importante. Esta pelea que está sucediendo entre una generación y otra, nosotros también lo podemos observar. ¿Cuántas veces hemos hablado, ¿no es cierto?, de esta diferencia generacional, y le damos categorías a ciertas edades, a jóvenes, etcétera? Pero además vamos observando, por ejemplo, en esto de la pandemia, no es que los jóvenes no han tomado conciencia, no es que los más ancianos no se ponen la mascarilla. O sea, vamos viendo y vamos dando una categoría, ¿no es cierto?, por edades y dándole ciertas características a esas edades. De hecho, en psicología, una de las cosas que uno estudia siempre es esto de la psicología evolutiva, de la psicología, ¿no es cierto?, en la cual podemos ir viendo las distintas edades y las tareas que hay que desarrollar en cada una de esas edades, etcétera, etcétera. O sea, como que siempre el tiempo va marcando todo y la manera que nosotros tenemos que ser. O sea, si yo tengo esta edad que tengo ahora, debo comportarme de cierta manera. Y si yo tengo otra edad, debo comportarme de otra manera. Era tan claro eso para algunos que incluso era la manera de vestirse, la manera de tener el pelo, la manera de hablar, la manera de hacer las cosas o experimentar la vida. Siempre eso, y como siempre en una pelea generacional. En este caso va a haber una gran batalla. Y en esta gran batalla, ¿por qué quiero llegar a eso? He ido acelerando un poco para poder llegar. Ya vamos después en otros días a ver mitos concretos, ¿no? El de Prometeo encadenado, el método de Sísifo, etcétera, etcétera. Y la idea es que los días lunes, a esta misma hora, a las 8 nos podamos juntar y voy a hablar de algunos de los mitos, ¿no es cierto?, que nos pueden iluminar. Pero quiero llegar a este punto de que en esta pelea entre los dioses, entre Cronos y sus hermanos, entre Zeus y sus hermanos, ya hay clanes, ¿no? Ya vemos eso, que lo podemos observar. Los pares se juntan y los pares entran en conflicto y tenemos cierto lenguaje, etcétera, etcétera. eh, Va a derramarse sangre. Y en este derramamiento de sangre divina va a suceder un fenómeno peculiar. Esa sangre derramada va a llegar hasta Gea. Y cuando topa Gea, Gea se fertiliza. Vale decir que va a tener hijos. Hijos que son de la sangre de los dioses, pero no son dioses. Y estos hijos no son los seres humanos. Estos hijos se llaman los gigantes. Los gigantes de la época. Distintos pueblos, incluso el pueblo mapuche tiene tradiciones de gigantes. Bueno, también sale en la Biblia, ¿no es cierto?, los gigantes que habitaban en la tierra. Todos los pueblos originarios tienen un rumor, tienen unas versiones de gigantes. Algunos han planteado de que el Homo sapiens era bastante pequeño en estatura, 1,50 m, 1,40 m, y estaban los otros, los hombres de Neandertal, etcétera, que coexistieron y que eran de 2 metros, 2,10 m, 2,20 m, y que a ellos se le podría haber denominado, y cuando se transmitieron toda esta información, cada pueblo lo fue organizando y contando a su manera. Pero aquí aparecen los gigantes. Y estos gigantes, hijos de los dioses, pero no siendo dioses, ya tienen algo en común. Ellos quieren ser dioses. Y al querer ser dioses, ellos van a tratar de tomarse el poder. Nuevamente lo mismo. Pugna de poderes. Entonces, ya está dentro de la naturaleza tanto de los dioses como de los gigantes, unos tratando de mantener el poder y otros de obtenerlo. Antes de esta lucha, antes de que surgieran los gigantes, Zeus ya logra cercenar los miembros viriles de Cronos, lo cual hace de que el tiempo ya no se esté comiendo a los hijos y por lo menos los dioses ya no estén sometidos a la, no tan solo a la muerte, sino que no estén sometidos al tiempo. Y ahí se hace el reparto, ¿no? Zeus se queda con
con el Olimpo y con la Tierra. Vamos a tener, ¿no es cierto?, a, a Poseidón, ¿no? A Hades, en el bajo mundo. Ya existía todo lo que era el fuego y todo el bajo mundo, ¿no es cierto? Tártaro. Entonces, todo esto se van repartiendo. Pero lo más importante es que estos gigantes lo que quieren hacer es ir hacia el Olimpo, que va a ser de aquí en adelante el, la imagen clara del poder de los dioses. Ahí está el árbol de la vida, ahí está, si logran tener el árbol de la vida, van a poder ser como los dioses. O sea, ¿cuál es la característica de ser Dios? Es no morir. Esa es la característica fundamental, ni siquiera ser más inteligente o tener más ética, no es eso. Es simplemente la inmortalidad. Y eso es lo que muchos quieren, la inmortalidad. Entonces hacen una batalla muy grande donde van a ser obviamente derrotados los gigantes, todos los dioses alrededor de Zeus en el Olimpo, defendiendo el Olimpo, los gigantes tratando de subir hacia el Olimpo, finalmente van a ser eliminados todos los gigantes. Y la sangre de esta batalla, adivinen, van de nuevo, toda esta sangre va a fertilizar a Gea. Y de esa sangre y de esa fertilización surgimos los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que el ser humano es descendiente de los gigantes, los cuales a la vez son descendientes de los dioses, pero no somos dioses, como los gigantes. Tenemos alguna característica divina, así como lo que dice los judíos de la imagen y semejanza de Dios, pero junto con eso, podríamos decir que somos una degradación de una degradación. Y está la degradación del ser humano en su momento, en que Zeus decide exterminar al ser humano. Y al decidir exterminar al ser humano, lo va a hacer, adivinen cómo. Extraño, ¿no? A través de un diluvio. Y Zeus, cuando va a exterminar al ser humano a través de un diluvio, trata de buscar si hay alguien que sea bueno, algún ser humano que no sea bajo, que no bajo en el sentido de querer, ¿no es cierto?, la violencia, de querer el egoísmo, de querer. Está buscando algún ser humano de la época para ver si logra salvar al ser humano. Y logra encontrar una pareja, obviamente no va a ser Noé y su señora, sino va a ser Deucalión y Pirra, que son los seres humanos que él encuentra y adivinen cómo los va a salvar. A través de un arca. A través de un arca los va a salvar. Que eso quiere decir que también, igual que los gigantes, están dentro de todos los pueblos originarios la visión de que hubo grandes inundaciones donde en barcos, barcazas, etc., hubo seres humanos que se salvaron. Pero finalmente, gracias a eso, y gracias a que Zeus tuvo compasión por Deucalión y Pirra, es que el ser humano hoy día existe. En esa visión, podríamos decir que lo primero que tenemos es que las culturas originarias, todas están entrelazadas y cada una va contando a su manera, tal vez, aquellas cosas que se contaban en conjunto antes de que los seres humanos se fueran separando en cada uno de los pueblos. ¿Qué sacamos de conclusión para hoy? Evidentemente, lo primero que quiero recordar es esto del caos y el nous, el orden. Y eso está en nuestra mente. Y está en una pugna. Muchas veces lo que más está en nosotros es el caos. No saber y no entender. Y al no saber y no entender, la razón se desconecta. Entonces surge la emocionalidad. ¿Cómo yo sé que estoy en caos? Porque la emocionalidad se ha tomado el poder de tal manera en que yo no me entiendo por qué siento esto y no lo puedo controlar. Porque normalmente lo que nos sucede en la vida es que nosotros nos controlemos. Por ejemplo, si yo estoy un poco
ansioso, entonces salgo a caminar, hago más ejercicio. Es que ahora no se puede caminar, pero caminaré dentro de la casa, caminaré dentro del departamento. Haré algo, haré acciones. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando ya no sé qué hacer y no me entiendo? Es que el caos ganó. Y lo que nosotros tenemos que lograr, bueno, a través de distintos procedimientos uno lo puede ir logrando, por ejemplo, a través de la respiración, a través de pensamientos positivos, a través de terapia, a través de bajar algún video de autoayuda. Uno tiene que ir viendo cómo yo voy logrando. Lo único que es claro es que si yo hago alguna metodología y sigo exactamente igual, no es esa metodología para mí. Podrá ser muy buena para otros, pero eso no es para mí. Einstein ya lo decía, si yo hago las cosas de la misma manera, siempre tendré el mismo resultado. Por lo tanto, si yo sigo haciendo ese tipo de actividad para bajar mi ansiedad, por ejemplo, o bajar mi estrés, y no bajan la ansiedad y el estrés, no es esa actividad la que yo debo hacer para eso. Me podrá servir para otra cosa, pero no para eso. Entonces yo tengo que ir probando otras cosas y de otra manera. En el caso de Gea con Urano, es claro de que evidentemente la Madre Tierra siempre se encarga. Muchos tienen temor de que esto se acabe y de que la vida... No, todo eso va a continuar. La Madre Tierra siempre tiene esa posibilidad. Ha pasado por crisis aún mayores y esto para ella no es tanto. Es más, nosotros podemos observar que dentro de la naturaleza han resurgido muchos animales, han resurgido mucha vida, gracias a que el ser humano no ha estado ahí y ellos se han ido tomando espacio. No es eso. ¿Qué es lo que sucede entonces con nosotros en nuestro interior? ¿Qué es lo que debemos hacer? Nuevamente fertilizar. No todo lo que ocurre va a ser malo. Piensen en Afrodita, que nace, la diosa más bella, nace simplemente de una situación caótica y muy negativa, pero nace la mejor de las diosas, la más bella de ellas. Entonces ese concepto es qué es lo que en mí puede renacer, qué es lo que en mí puede estar mejor. Entonces yo tengo que descubrir cosas buenas y cosas novedosas e ir generando. Pero si yo estoy en ansiedad, evidentemente una de las cosas que se va a anular es la creatividad. Entonces debo hacer algunos ejercicios para la creatividad y si no puedo, bueno, evidentemente solicitar ayuda. Vamos a ver en los próximos entonces lunes, si así ustedes quieren conectarse a esta red a las 20 horas, mitos ya concretos. Hoy día lo que yo quería era plantearles más o menos cómo he sido el que más analiza y estudia esto en su época, en el año 700 a.C., va viendo cómo se van generando los dioses y el cosmos. Después nosotros vamos a ir viendo mitos concretos, como he dicho, para que podamos ir también a través de ello, ir observando qué es lo que está ocurriendo con nuestro interior. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier cosa me la pueden escribir a mi correo contacto@claudioreyes.cl. Les recuerdo mi página claudioreyes.cl. Ahí pueden escribirme, yo en la medida que pueda voy respondiendo. Así que hasta aquí lo vamos a dejar hoy y que estén muy bien. Gracias. Chao.